Los imperios más grandes de la historia han caído uno tras otro. Babilonia ardió en una noche, Roma sucumbió a su propia corrupción y Jerusalén fue reducida a cenizas. Hoy, la pregunta es inevitable. ¿Está Estados Unidos destinado a seguir el mismo destino? Profecías bíblicas advierten de un tiempo donde las naciones se estremecerán. Un nuevo orden global tomará el control, y el engaño será tan grande que muchos no distinguirán la verdad de la mentira. ¿Está el fin de esta superpotencia escrito en la Biblia? Lo que descubrirás podría cambiar tu percepción del futuro. El ciclo de los imperios y su caída. La historia de la humanidad es una sucesión de ascensos y caídas. Desde los primeros grandes reinos de la antigüedad hasta las superpotencias modernas, cada civilización ha creído en su propia inmortalidad, solo para descubrir que el tiempo y la corrupción son fuerzas inevitables. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todas alcanzaron la cima del poder solo para ser derribadas. ¿Podría Estados Unidos estar siguiendo el mismo destino? Las escrituras han sido testigos de este patrón. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el que vio una estatua hecha de diferentes metales. La cabeza de oro representaba su reino, Babilonia, pero debajo de ella venían reinos sucesivos, cada uno menos glorioso que el anterior, hasta llegar a los pies de hierro y barro. Daniel interpretó el sueño, explicando que cada material simbolizaba un imperio, y que al final, todos serían destruidos por la llegada de un reino eterno. Roma, la más poderosa de las civilizaciones antiguas, cayó no por enemigos externos, sino por la decadencia interna. Su ejército se extendió demasiado, su economía se volvió insostenible y sus valores colapsaron. Lo mismo sucedió con otras naciones. El orgullo y la corrupción fueron siempre los heraldos de su caída. Si analizamos el presente, Estados Unidos muestra señales alarmantes de este mismo deterioro. Hoy, el mundo entero gira en torno a la influencia estadounidense. Su moneda, su cultura, su tecnología y su poder militar han definido la era moderna, pero como ocurrió con todos los imperios anteriores, las señales de debilidad comienzan a aparecer. La economía se tambalea, las divisiones internas aumentan y la moral de la nación parece estar en crisis. A lo largo de la historia, las grandes naciones han ignorado las advertencias hasta que ha sido demasiado tarde. La pregunta es, ¿aprenderá Estados Unidos de los errores del pasado o está condenado a repetirlos? Estados Unidos y la profecía bíblica. Las civilizaciones no caen de la noche a la mañana. Su declive es un proceso lento y muchas veces imperceptible. Babilonia, Egipto, Roma y otras potencias se creían invencibles, pero todas compartieron un punto en común. En algún momento, se alejaron de los principios que las fortalecían. Estados Unidos, la nación que ha dominado el mundo en las últimas décadas, no es la excepción. Su historia comenzó con valores firmes, pero hoy parece estar perdiendo su rumbo. Las escrituras advierten que ninguna nación puede desafiar la voluntad de Dios sin enfrentar su juicio. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor fue humillado por su orgullo y llevado a vivir como una bestia hasta que reconoció la soberanía divina. Estados Unidos ha construido su poderío sobre la base de la autosuficiencia, confiando en su economía, su ejército y su tecnología. ¿Pero qué ocurre cuando una nación olvida que su verdadero fundamento debe estar en Dios? Babilonia fue una ciudad de esplendor y riqueza inigualables, pero en la noche en que su rey se enorgulleció y desafió a Dios, su destino fue sellado. Mientras celebraban un banquete con los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, una mano misteriosa escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significaba que su reino había sido contado, pesado y hallado falto. Esa misma noche, Babilonia cayó en manos del imperio persa. Estados Unidos, como Babilonia en su tiempo, ha alcanzado un poder sin precedentes. Su moneda domina el comercio global, su influencia cultural moldea generaciones y su poder militar se extiende a todos los rincones del mundo. Pero la arrogancia ha crecido junto con su grandeza. La fe que alguna vez fue el pilar de su sociedad está siendo desplazada por ideologías que exaltan al hombre sobre Dios. La historia demuestra que cuando una nación desafía a Dios, su caída es inevitable. Si Estados Unidos sigue ignorando las señales y alejándose de los principios que una vez lo hicieron fuerte, su destino podría estar escrito en las mismas páginas de la Biblia que predijeron la caída de los imperios anteriores. La segunda bestia del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de dos bestias que desempeñarán un papel crucial en los últimos tiempos. La primera bestia surge del mar y representa un poder global que gobernará con mano de hierro. La segunda bestia, en cambio, surge de la tierra y tiene apariencia de cordero, pero habla como un dragón. Esta segunda bestia no conquista con la espada, sino con el engaño y la seducción, estableciendo un sistema de control total sobre la humanidad.
Muchos estudiosos han identificado a la segunda bestia con una nación que aparenta ser pacífica y justa, pero que en realidad actúa como el brazo ejecutor del sistema global del anticristo. Su poder no radica en la fuerza militar directa, sino en su capacidad para influir en las naciones a través de su economía, tecnología y cultura. Para muchos, Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. Desde su surgimiento, Estados Unidos se ha presentado como un faro de libertad y justicia. Sin embargo, en las últimas décadas ha moldeado el mundo de una manera que lo hace cada vez más dependiente de su sistema financiero y tecnológico. Su control sobre los mercados, su dominio de las plataformas digitales y su influencia cultural han permitido que muchas naciones adopten sus ideales sin cuestionarlos. La profecía advierte que esta segunda bestia ejercerá toda la autoridad de la primera, promoviendo la adoración de su imagen y estableciendo un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca en la mano o en la frente. Estados Unidos ha liderado el camino hacia un mundo digitalizado, donde los pagos electrónicos, la inteligencia artificial y la vigilancia global han eliminado progresivamente la necesidad del dinero en efectivo. El Apocalipsis nos advierte que el engaño será tan grande que incluso los elegidos podrían ser seducidos. Estados Unidos, con su poder cultural y tecnológico, ha sentado las bases para un sistema en el que la lealtad al nuevo orden será exigida a través de mecanismos que ya están en marcha. ¿Podría esta nación estar cumpliendo la profecía sin que el mundo lo note? El colapso moral y su consecuencia. Las naciones no solo caen por la guerra o la economía. Muchas veces, su declive comienza con la corrupción moral. En la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron destruidas no por falta de riquezas o poder, sino por haber normalizado la perversión y la injusticia. Cuando una sociedad llama bueno a lo que es malo y celebra aquello que destruye su esencia, el juicio es inevitable. Estados Unidos, al igual que estas ciudades bíblicas, ha cruzado un umbral peligroso. Durante generaciones, Estados Unidos se consideró una nación con principios cristianos. Sus leyes y valores estaban cimentados en la fe y la moralidad. Sin embargo, con el tiempo, la nación comenzó a alejarse de esos fundamentos. Lo que antes era impensable ahora es promovido y celebrado. La familia, la justicia y la verdad han sido redefinidas para ajustarse a ideologías que contradicen lo que la Biblia establece como correcto. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas sin advertencias. Dios envió ángeles a rescatar a Lot y su familia, pero la mayoría de los habitantes rechazaron la advertencia. Hoy, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, hay quienes levantan la voz contra la decadencia moral, pero son silenciados, ridiculizados o perseguidos. La tolerancia se ha convertido en una herramienta para justificar la corrupción, y aquellos que defienden la verdad son considerados intolerantes. Los profetas bíblicos advirtieron que una nación que se aparta de Dios atraerá sobre sí misma su propia destrucción. Los signos están a la vista: crisis familiares, violencia en aumento, corrupción en el liderazgo y una sociedad dividida. Estas señales no son nuevas. Cada imperio que ha colapsado mostró los mismos síntomas antes de su caída. Estados Unidos aún tiene la oportunidad de cambiar su destino. Dios es paciente, pero su justicia es inevitable. Si la nación no regresa a los principios que la hicieron fuerte, podría enfrentar el mismo destino que Sodoma, Roma y Babilonia. El tiempo se acorta, y la historia nos ha mostrado que cuando un pueblo ignora las advertencias, la caída es solo cuestión de tiempo. La profecía de un gobierno mundial. Desde tiempos antiguos, los imperios han buscado controlar al mundo bajo un solo gobierno. Babilonia, Roma y otros reinos intentaron unificar a la humanidad bajo su dominio, pero ninguno logró sostener su poder por siempre. Sin embargo, la profecía bíblica advierte que en los últimos tiempos surgirá un sistema global que ejercerá un control absoluto sobre la economía, la política y la sociedad. ¿Está Estados Unidos ayudando a construir este gobierno mundial sin que la mayoría lo note? El libro de Apocalipsis habla de un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca en la mano o en la frente. Para que esto sea posible, debe existir una infraestructura que permita el control total de las transacciones económicas y la identificación de cada individuo. Hoy, la digitalización del dinero, los sistemas de vigilancia y la inteligencia artificial han creado un entorno donde esta profecía ya no parece una idea lejana, sino una realidad en proceso. Estados Unidos ha sido el principal arquitecto de este nuevo sistema. Su influencia en la economía global es innegable. El dólar domina los mercados, las grandes corporaciones tecnológicas pertenecen a este país, y su liderazgo en inteligencia artificial y ciberseguridad le da el control de la información en todo el planeta. Sin embargo, este mismo poder está sentando las bases para un gobierno mundial que podría cumplir la profecía de Apocalipsis. Además de la economía, el control tecnológico es otra pieza clave en la profecía.
El uso de inteligencia artificial, reconocimiento facial y sistemas de vigilancia masiva han permitido que los gobiernos y las corporaciones monitoreen cada movimiento de la población. La privacidad está desapareciendo, y la dependencia de la tecnología hace que el mundo sea más vulnerable al control absoluto de una sola entidad. La pregunta ya no es si este sistema se establecerá, sino cuándo. Cada día, la humanidad se acerca más a un modelo donde la lealtad al sistema será la clave para acceder a bienes y servicios. Si Estados Unidos, como líder mundial, sigue promoviendo esta estructura, podría estar cumpliendo sin saberlo la profecía de Apocalipsis, preparando el camino para el dominio del anticristo. ¿Aún hay esperanza para Estados Unidos? Las profecías bíblicas advierten sobre el juicio de Dios a las naciones que se alejan de su voluntad, pero también nos muestran que el arrepentimiento puede cambiar el destino de un pueblo. En la historia de Nínive, Dios envió al profeta Jonás con un mensaje claro: si la ciudad no se arrepentía, sería destruida. Contra todo pronóstico, el pueblo de Nínive escuchó la advertencia, se humilló y cambió su camino. Como resultado, Dios tuvo misericordia y suspendió su juicio. Estados Unidos aún tiene la oportunidad de evitar su caída. Aunque la decadencia moral, la corrupción y las divisiones parecen haberse apoderado del país, la historia demuestra que una nación puede cambiar su rumbo si reconoce sus errores y se vuelve a Dios. Pero el tiempo es un factor crucial. Cada día que pasa sin un verdadero cambio de corazón acerca más a la nación a su destino profetizado. El arrepentimiento no es solo un acto individual, sino un movimiento colectivo. En Nínive, desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos se vistieron de cilicio y ayunaron en señal de arrepentimiento. Si Estados Unidos desea restaurar sus principios, su gente debe despertar y regresar a las verdades que hicieron fuerte a la nación en el pasado. Sin un cambio espiritual, ninguna estrategia política o económica podrá detener lo que está por venir. La Biblia nos advierte que no todas las naciones eligen el camino del arrepentimiento. Sodoma, Babilonia y Roma ignoraron las advertencias y sufrieron su destino. La pregunta es, ¿seguirá Estados Unidos el ejemplo de Nínive o repetirá la historia de aquellas naciones que desafiaron a Dios hasta el final? Dios ha dado señales a lo largo de la historia y hoy el mundo entero está viendo los síntomas del colapso de una civilización. Aún hay tiempo para cambiar, pero la decisión debe tomarse pronto. La advertencia ha sido dada. Ahora la pregunta es, ¿escuchará Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde? Las profecías son advertencias, no condenas definitivas. La historia nos ha mostrado que las naciones que se apartan de Dios caen, pero también que aquellas que se arrepienten pueden ser restauradas. Estados Unidos aún tiene una oportunidad, pero el tiempo se acorta. ¿Será parte del nuevo orden mundial profetizado o cambiará su destino? Si esta información te ha hecho reflexionar, suscríbete y activa la campana para no perderte más contenido como este. Comparte este video para que más personas despierten antes de que sea demasiado tarde. La verdad debe ser conocida.